participar otro de los integrantes de la comisión ocasional que investigó los hechos de octubre, el asambleísta de Cotopaxi por Pachacutic, Jaime Olivo. Hasta el momento han sido 5 las intervenciones que se han registrado. Vamos a escuchar la 6ª participación. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. En primer lugar, quiero felicitar al equipo técnico de la comisión, a todo ese equipo que de alguna manera han hecho lo posible para trabajar de manera responsable conjuntamente con los miembros de la comisión. En ese sentido no podía dejar de agradecer y felicitar al equipo de la comisión, al equipo técnico. Señor secretario, solicito, puesto que a veces cuando hablamos de derechos humanos no nos gusta escuchar o nos asustamos, me parece que yo reiteradamente defenderé hasta las últimas consecuencias, porque los que venimos de las bases, venimos de los páramos, venimos en la defensa de los derechos humanos. Solicito que se dé lectura el artículo 83, numeral 4 y 5 de la Constitución. Artículo 83, numerales 4 y 5 de la Constitución, es lo que solicita el asambleísta Olivo que se dé lectura. 83. Se cumple. Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente. No lo digo yo, lo dice nuestra Carta Suprema, razón por la cual creo que los titulares de los derechos humanos en forma individual y colectiva, eso le pertenece a la sociedad, a todos, sin discriminación de ninguna naturaleza, porque hay un concepto equivocado que los derechos humanos solo es para un grupo y eso no es la naturaleza. Por eso hice hincapié esta referencia como deber y responsabilidad de todos los ciudadanos en un Estado constitucional de derechos es defender por los derechos humanos. ¿Qué significa defender los derechos humanos y quiénes pueden defender los derechos humanos? Los líderes sindicales, los campesinos, indígenas, afrodescendientes, en general personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales y estatales. Dentro de los estatales, los jueces constitucionales, que son los encargados de hacer prevalecer los derechos y garantías de todo ciudadano. Y por eso también los jueces están obligados en sus fallos, de legitimar la aplicación de los derechos humanos. Y mucho más que el Estado ecuatoriano es parte importante, suscriptor del Convenio 169 y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es que en reiteradas ocasiones, señor presidente, el Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana, precisamente por no respetar y aplicar los derechos humanos en cada Estado. También debo manifestar, y no podía dejar de agradecer, no podía dejar de reconocer, más allá de la cuestión política e ideológica que ya han manifestado nuestros compañeros, aquí lo que se trata es precisamente de rechazar todos los actos de violencia. En eso no vamos a compartir y de paso la comisión no lo ha compartido. Estos hechos de violencia, hechos vandálicos, tienen que ser conocidos por la justicia. En eso estamos de acuerdo, porque el movimiento indígena del Ecuador, tradicionalmente, de manera ancestralmente, más de 500 años de discriminación, ha venido luchando por una propuesta alternativa dentro de un Estado. Y no vayamos muy lejos, desde el 90 creo que el pueblo y el movimiento indígena, los pueblos y nacionalidades, al menos el Estado está consciente de que en este Ecuador vamos del camino hacia la plurinacionalidad y hacia la interculturalidad que lo determina el artículo 1 de la Constitución.
Por eso no es una lucha nueva. Lamentablemente en América Latina no han dialogado, no han conversado, no han erradicado la discriminación, no han dado presupuesto para la educación, para la salud, para los derechos económicos sociales, y esperan que el pueblo esté quieto de manos cruzadas. Lamentablemente, cuando ya existen estos hechos tan lamentables, ahí reconocemos que efectivamente hay que atender los derechos humanos. Por eso, yo no podía dejar de desconocer el trabajo imparcial en el ámbito de sus funciones al señor defensor del pueblo de Ecuador, al doctor Freddy Cayón, en la cual ha manifestado claramente que muchas detenciones han sido arbitrarias, injustas y abusivas, y muchos quedaron en la libertad porque naturalmente, como se trataba de detenciones arbitrarias, ¿qué tenían que hacer los jueces constitucionales? Tenían que ordenar la libertad. Y por eso debo reconocer el trabajo que ha realizado el señor defensor del pueblo de Ecuador. Además, los pueblos indígenas, señor presidente, siempre hemos venido luchando por los territorios ancestrales, por la identidad cultural, por la consulta previa, en contra del extractivismo, que afectan a los territorios de los pueblos y las comunidades, contra esa discriminación que naturalmente no nos toman muchas veces solamente en el aspecto negativo. Cuando nosotros tenemos alternativas durante el proceso histórico, hemos dado propuestas alternativas para un Estado plurinacional. Yo concuerdo de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también tienen derechos humanos, son sujetos de derechos humanos. ¿Por qué no vamos a reconocer si muchos compañeros militares, cuando han tenido que defender con heroísmo en las guerras de Paquisha, de Tiwinza, lo han hecho con honor en beneficio del pueblo ecuatoriano? Hay que reconocer esa valentía, ese patriotismo y esa dignidad de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué decir de la Policía Nacional? La Policía Nacional es la persona que más directamente está conectada con la sociedad, con el pueblo, con el barrio, con la comunidad, porque considero que también son hermanos ecuatorianos. Y es más, tenemos militares, tenemos policías, hermanos indígenas, que en este caso tan lamentable tenemos sin motivo alguno, por una causa que se derivó, como ustedes saben, tuvimos que enfrentar entre hermanos. Por eso digo que los derechos humanos hay que cobijar a todos, y está cobijado para todos, y reconocer, vuelvo y me ratifico, que esta medida inconsulta, como fue el decreto 883, terminó lamentándose como el que más, ya lo dijo el ex compañero en la intervención, aquí no se trata de un muerto. Un minuto, asambleísta. No se trata de un muerto, dos muertos. Una vida humana es sagrada. Eso no se puede reparar con ninguna cosa material del mundo. Y por eso yo creo que aquí lo que ha hecho la comisión es recomendar, y ya lo dijo, si aquí existen delitos, eso no nos corresponde detallar, más bien la justicia tendrá que encargarse, eso sí, con las garantías básicas del debido proceso. Los hechos de vandalismo, los hechos de delincuencia que aprovecharon el levantamiento indígena,
Eso no lo vamos a compartir. Pero que la justicia actúe de manera independiente, sin presión de ninguna naturaleza, a nivel interno y externo. Finalmente, señor presidente, como soy miembro de la comisión, sí creo que debo tener un minutito más. Se terminó el tiempo, asambleísta. Solo 20 segundos, señor presidente. Yo llamo a esa paz, a esa reconciliación, porque el Ecuador es uno solo, en el marco de la interculturalidad, de la diversidad. Llamo a la reconciliación, llamo a la paz social, pero siempre defenderemos un Ecuador mejor, y se terminará muchas luchas cuando haya empleo, trabajo y dignidad. El Estado es el primero obligado de satisfacer las políticas públicas de todos los ecuatorianos, y por eso llamo a esa reconciliación, llamo a la paz de todo el pueblo ecuatoriano, porque aquí somos hermanos, aquí no tenemos que discutir entre hermanos, sino más bien dar alternativas donde reine la igualdad, la justicia y la libertad. Muchas gracias, señor presidente. A usted, asambleísta. Tiene la palabra, asambleísta René Yandún.